Buenos días, muchas bendiciones a todos los amigos, asistentes y partícipes de Cospo en Español. Aquí estamos en nuestro segmento en vivo compartiendo la palabra del Señor con ustedes. Nuevamente les doy gracias por estar en sintonía. Quiero que sepan que esta mañana en particular verdaderamente lo apreciaríamos si a medida que yo comparto la palabra de Dios, si hay alguna parte a la cual habla usted en particular, si hay alguna parte de la palabra del Señor a la cual usted reacciona de corazón, le voy a pedir que comparta esa reacción con todos nosotros en la sección de comentarios de la misma manera que usted diría amén si estuviera junto con nosotros en nuestras facilidades. Esta mañana hemos llegado a la penúltima semana de nuestra serie basada en el libro de Segunda de Corintios, Luz del Evangelio. En esta recta final de esta carta del apóstol Pablo a esta iglesia que él había fundado en la antigua ciudad griega de Corintio, los que han estado siguiendo la serie en las últimas semanas han visto que Pablo está apelando a personas dentro de la iglesia que habían perdido su amor por él. A pesar de que Pablo fue quien les presentó el evangelio de salvación, a pesar de que Pablo fue quien había fundado la iglesia, a pesar de que Pablo fue quien nos había guiado a través de sus primeros pasos como creyentes, estas personas dentro de la iglesia en Corinto habían sido cautivadas por otro grupo de personas que habían venido de Jerusalén. Un grupo de maestros que parece que estaban presionándolos a que ellos abandonaran ese mensaje tan extraño que Pablo estaba trayendo. Un mensaje donde uno podía tener certeza de que uno era salvo sin tener que observar las leyes judías, sin tener que observar las ceremonias judías. Yo me puedo imaginar a esas personas sembrando la duda entre los corintios, diciéndole, ¿qué es eso de que tú eres salvo solo por fe? ¿Qué es eso de que solamente tienes que creer en lo que Jesús hizo por ti? Eso está extraño, eso como que está un poquito etéreo. ¿No te hace falta la seguridad que sientes cuando hueles la sangre del cordero que sacrificas? ¿No te hace falta la seguridad de oler la sangre y de oler la carne quemándose en el altar de sacrificio? ¿No te hace falta la seguridad que sientes cuando comes kosher? ¿No te hace falta la seguridad que sientes con la circuncisión? Aparte de todo, ese Pablo no es un predicador tan impresionante que digamos. Y todos los problemas y todas las persecuciones que está pasando, en verdad, pues hace que uno se pregunte si Dios en verdad lo apoya. Ustedes que están teniendo todos esos problemas de inmoralidad en su iglesia, lo que ustedes tienen que hacer es volver a las sendas antiguas de la liturgia judaizante con nosotros. Y además, pues Dios está de nuestra parte porque nosotros tenemos mucha gente. Pues, ¿qué sucede? Este segmento en la iglesia de Corinto se había tragado esa carnada con todo y anzuelo. Y en las últimas semanas hemos visto cómo Pablo les deja ver que pues él estaba igual de calificado que sus rivales, a quienes termina llamando de manera despectiva los superapóstoles. Pero que en diferencia a ellos, él no se jactaba ni de su pedigrí, ni de su preparación, ni de su poder carismático, porque mientras más él se identificara con sus debilidades, más se iba a manifestar el poder de Dios en su ministerio. Y a la hora de la verdad, eso es lo que se necesita, porque gente no hay pedigrí, porque no hay grado académico, porque no hay maestría en divinidad, porque no hay doctorado en ministerio, porque no hay cantidad de carisma personal que pueda despertar un corazón a darse cuenta de que necesita perdón por sus pecados. Y en el pasaje que vamos a cubrir esta mañana, porque ya me tengo que calmar, en el pasaje que vamos a cubrir esta mañana, Pablo quiere que los corintios observen el fruto de la fidelidad que Pablo ha mostrado, el fruto del ministerio todo el tiempo que él ya había estado con ellos. Y él quiere que ellos den fe
de que ese fruto es evidencia irrefutable de que todo este tiempo Pablo ha sido un verdadero padre espiritual para la iglesia en Corinto. Así que quiero pedirles que busquen en sus Biblias en este momento en 2 de Corintios 12. Vamos a estar cubriendo la segunda parte del capítulo. Vamos a cubrir de los versos 11 al 21. 2 de Corintios 12, 11 al 21. En este punto de la carta ya Pablo se está sintiendo repugnado, honestamente. No le han dejado más remedio que rebajarse al nivel de sus rivales, de los superapóstoles, y hacer lo mismo que ellos habían hecho, jactarse de sus propios logros y de sus propias calificaciones. Y a Pablo no le quedaban deseos de jactarse, porque Dios mismo se había encargado de enseñarle a no jactarse en sus propias calificaciones. Si usted estuvo con nosotros el domingo pasado, usted se acuerda que a Pablo se le concedió unas revelaciones especiales nivel cielo. Y para que él no se envaneciera, el Señor le asignó su propio emisario espiritual para que lo mantuviera humilde. No sabemos lo que era. Pablo lo llamaba un aguijón en la carne, una espina en la carne. Era algo que le sucedía que era humillante para él, pero el efecto era que él no se envanecía, porque a Dios le interesa más nuestro carácter que nuestro estatus. Y pues, ¿qué sucede? Esto había enseñado a Pablo a ser humilde. Y Pablo sabía que gloriarse en uno mismo significa confiar en sus propias fuerzas. Y cuando nuestro llamado es la obra de Dios, cuando nuestro llamado es colaborar en establecer el reino de Dios, pues tratar de establecer el reino de Dios con nuestras propias fuerzas es la peor idea que se nos puede ocurrir. Es en este estado de ánimo que encontramos a Pablo al leer el pasaje de esta mañana. Así que le voy a invitar a que leamos juntos en 2 de Corintios 12, 11 al 21. Yo voy a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Dice así: ustedes hicieron que me comportara como un necio. Deberían estar escribiendo elogios acerca de mí, porque no soy de ninguna manera inferior a esos superapóstoles, aun cuando no soy nada en absoluto. Cuando estuve con ustedes les di pruebas de que soy un apóstol, pues con paciencia hice muchas señales, maravillas y milagros entre ustedes. Lo único que no hice, y que sí hago en las demás iglesias, fue convertirme en una carga financiera para ustedes. Por favor, perdónenme por esta falta. Ahora voy a visitarlos por tercera vez y no les seré una carga. No busco lo que tienen, los busco a ustedes mismos. Después de todo, los hijos no mantienen a los padres. Al contrario, son los padres quienes mantienen a sus hijos. Con gusto me desgastaré por ustedes y también gastaré todo lo que tengo, aunque parece que cuanto más los amo, menos me aman ustedes a mí. Algunos de ustedes admiten que no les fui una carga, pero otros todavía piensan que fui muy astuto y que me aproveché de ustedes con engaños. ¿Pero cómo? ¿Acaso alguno de los hombres que les envié se aprovechó de ustedes? Cuando le pedí a Tito que los visitara y envié con él al otro hermano, ¿acaso Tito se aprovechó de ustedes? No, porque ambos tenemos el mismo espíritu y caminamos sobre las pisadas del otro y hacemos las cosas de la misma manera. Tal vez piensen que decimos estas cosas solo para defendernos. No, les decimos esto como siervos de Cristo y con Dios como testigo. Todo lo que hacemos, queridos amigos, es para fortalecerlos. Pues temo que cuando vaya no me gustará lo que encuentre y que a ustedes no les gustará mi reacción. Temo que encontraré peleas, celos, enojo, egoísmo, calumnias, chismes, arrogancia y conducta desordenada. Así es, tengo miedo de que
Cuando vaya de nuevo, Dios me humille ante ustedes y quedaré entristecido porque varios de ustedes no han abandonado sus viejos pecados. No se han arrepentido de su impureza, de su inmoralidad sexual, ni del intenso deseo por los placeres sensuales. Esta es palabra del Señor. Señor, una vez más damos gracias por tu palabra. En estos tiempos en que es tan fácil engañar a través de las apariencias, Señor, tú nos traes claridad. Tú eres lámpara a nuestros pies, tú eres lumbrera a nuestro camino. Por eso pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a todos. Señor, que me ayude a mí, que me dé soltura al hablar, que yo pueda exponer tu palabra de una manera correcta, de una manera competente, de una manera fiel. Y que nuestros oyentes, Señor, también puedan oír tu voz para que te sigan con un corazón confiado. Señor, te damos gracias por tu Hijo Jesús, quien nos mostró el verdadero corazón de un servidor que se sacrifica por su pueblo. Es a través de su vida perfecta y su muerte en la cruz que venimos a ti y pedimos estas cosas. Amén. La ilustración con que quiero comenzar esta mañana es una que yo creo que es relativamente fácil para predicadores, porque el tema de esta ilustración es lo que nos sucede cuando no estamos prestando atención a lo que se supone que estemos haciendo. Yo digo que es una ilustración fácil porque lo primero que me vino a la mente es que hay una abundancia de imágenes y de videos de personas cayéndose en fuentes y por hoyos en la calle por estar pendientes al celular. Eso es lo más que uno puede encontrar. No les voy a poner videos, con esta imagen va a bastar. Y tampoco voy a reírme mucho de esta situación, porque la verdad es que entre mi esposa y yo tenemos una competencia para ver cuál de los dos es el más despistado. No les voy a hacer cuento de mi esposa, la voy a tratar bien porque soy yo quien tiene el micrófono. Se los voy a dejar para otra ocasión. En cuanto a mí, solo les voy a decir que yo encuentro completamente increíble que después de 5 años como pastor, todavía yo no me haya tropezado con un cable subiendo al escenario a predicar. Yo no lo puedo creer. El Señor ha tenido misericordia, pero bueno, tengo una vida entera por delante, así que manténgase sintonizado. Lo que todos nosotros sí tenemos en común es que cuando no prestamos atención al rumbo que llevamos, si no nos damos cuenta a tiempo, vamos a terminar en un lugar completamente inesperado. Y eso es exactamente lo que Pablo le está diciendo a la iglesia en Corinto en este pasaje. Él les dice, si ustedes hubieran prestado atención, ustedes se habrían dado cuenta que yo sí soy su verdadero padre espiritual y no los superapóstoles. Pero como los superapóstoles los tienen embobados a todos ustedes, número uno, ustedes han sido negligentes con esa relación tan importante que deberían tener conmigo. Y número dos, ustedes han permitido que todas esas controversias superficiales los distraigan de los asuntos de verdadera importancia. Por esa razón, es necesario que uno sepa con certeza qué líder uno va a seguir. Porque en la misma dirección que va su líder, usted va. Donde mismo va a parar su líder, usted va a parar. Por esa razón Pablo exhorta a los corintios, y yo creo que también nos exhorta a nosotros, a que hagamos disipar el polvo de todas las controversias que quieren acaparar nuestra atención, para que respondamos una pregunta simple. ¿Qué rumbo llevas? Es fácil saber hacia dónde te diriges cuando sabes a quién estás siguiendo. Por esa razón, Pablo quiere demostrarle a la iglesia en Corinto que Él es a quien deberían estar siguiendo, porque Él es su verdadero padre espiritual y no los superapóstoles.
Y yo creo que de igual manera ustedes van a encontrar personas que van a tratar de apartar sus corazones de la devoción pura y sencilla a Cristo que nosotros enseñamos en Crosspoint Español. Ustedes van a encontrar sus propios superapóstoles carismáticos o sus propios superapóstoles reformados. Por eso es importante que ustedes, como los corintios en esta mañana, reconozcan quién es su verdadero padre espiritual, quién es su verdadero líder, quién es su autoridad. Y con ese propósito yo les invito a que en esta mañana me sometan a mí esa prueba de paternidad espiritual. El pasaje de hoy nos provee una manera irrefutable de distinguir entre un verdadero padre espiritual, alguien que lucha por tu bien, inclusive cuando te tenga que corregir, un verdadero padre espiritual, y un farsante que se quiere aprovechar. El pasaje de hoy nos deja ver que un verdadero padre espiritual muestra las siguientes tres marcas: muestra señales, muestra sacrificio y muestra solicitud. Así que vamos a empezar con la primera marca, señales. Al ver cómo Dios usaba a Pablo con poder, es completamente irónico que los corintios hubieran tenido algún tipo de duda sobre la legitimidad de Pablo como apóstol. El pobre Pablo nos muestra su humanidad aquí, porque él está igual de atónito al ver que en el momento de la verdad los corintios se habían dejado engañar con la retórica barata de los enemigos de Pablo. Y al comenzar aquí en el verso 11, Pablo resiente haberse visto obligado a hacer alarde de sus habilidades. Les dice: ustedes hicieron que me comportara como un necio. Deberían estar escribiendo elogios acerca de mí, porque no soy de ninguna manera inferior a esos superapóstoles, aun cuando no soy nada en absoluto. Otra manera de decirlo: bueno, a pesar de lo que he hecho por todos ustedes, en el momento que llega alguien a acusar y a cuestionar la integridad de la persona que ha invertido en ustedes los últimos años, ustedes no muestran ni un poquito de lealtad. Ustedes le tienen tanto miedo a los superapóstoles que se van a quedar callados, rascándose la panza, como si Dios nunca se hubiera manifestado por medio de mi ministerio a ustedes. El verso 12 dice: cuando estuve con ustedes, les di pruebas de que soy un apóstol, pues con paciencia hice muchas señales, maravillas y milagros entre ustedes. Esa es otra prueba irrefutable de la paternidad de Pablo sobre los corintios. Al principio de esta carta, en el capítulo 3, Pablo les dice: ustedes son nuestra carta de recomendación. Eso significa que Dios había traído salvación y había cambiado vidas a lo largo de esa región de Acaya, de Corinto. Si usted lee en Hechos 18, donde habla de cuando Pablo establece la iglesia en Corinto, Hechos 18:8 nos dice: muchos de los corintios al oír creían y eran bautizados. Pero Pablo aquí también está usando una combinación específica de palabras. Él dice que le había hecho señales, maravillas y milagros. Y aunque en el pasaje de la Biblia que habla sobre el nacimiento de la iglesia en Corinto, Hechos 18, aunque ahí no hay referencia directa a los milagros que ocurrieron en Corinto, ese pasaje sí nos dice que Pablo fue perseguido y fue llevado delante de un tribunal por predicar a Cristo. Así que podemos ver que Dios usó a Pablo de una manera milagrosa, mientras que a la misma vez permitió que pasara por persecución. Por eso Pablo dice: con paciencia hice muchas señales. Él fue usado por el Señor, pero él no fue tratado como un televangelista famoso. Por eso, el que desea ser un líder espiritual tiene que estar preparado para experimentar los momentos altos de ministrar con el poder del Espíritu Santo y también los momentos bajos de ser tenido en poco por la misma gente a quien ha servido. Yo me pregunto si ese corazón herido es lo que estamos notando un poco a través de esa actitud con la cual les dice en el verso 15:
Lo único que no hice y que sí hago en las demás iglesias fue convertirme en una carga financiera para ustedes. Por favor, perdónenme por esa falta. Si yo llego a saber que ustedes me iban a mirar más si los defalco de dinero, pues me aprovecho. Bueno, si ese es el caso, si Pablo si se le está saliendo un poquito de sarcasmo, pues eso solo prueba que Pablo era pecador como cada uno de nosotros. Pero la verdad del asunto es que los corintios debieron haberse dado cuenta de que Pablo había sido enviado por el Señor y no lo hicieron a la hora de la verdad. Amada iglesia, el pueblo de Dios debe ser diligente para reconocer y para defender a un ministro legítimo cuando es atacado y cuando es calumniado. Se supone que una iglesia reconozca y se supone que una iglesia agradezca la labor fiel de quien la dirige sin que se lo recuerden. Y Crosspoint Español, yo menciono esto porque es parte del pasaje de hoy. No lo estoy mencionando porque ustedes necesiten ser corregidos en cuanto a esto. Si usted es parte del núcleo de personas que nos apoyan en este momento de nuestra historia en específico, yo quiero que ustedes sepan que yo personalmente he experimentado su apreciación, yo he experimentado su apoyo, yo he experimentado su confianza, especialmente en esta temporada tan inestable. Crosspoint Español, gracias por su fidelidad. Porque estar bajo la influencia de un líder falso termina promoviendo una actitud malagradecida. Sin importar las señales milagrosas que hayan ocurrido. Tampoco importa cualquier sacrificio que esté marcando la vida de un líder legítimo. Y sin embargo, un verdadero padre espiritual acepta precisamente una vida de sacrificio como parte inevitable de su llamado. En el verso 14, Pablo le avisa a los corintios y les dice: ahora voy a visitarlos por tercera vez y no les seré una carga. No busco lo que tienen, los busco a ustedes mismos. Esta última oración, no busco lo que tienen, los busco a ustedes mismos, parece ser dirigida a los superapóstoles. Me los puedo imaginar, si ellos hubieran estado ahí, Pablo habría dicho: no busco lo que tienen, los busco a ustedes mismos. No me estoy aprovechando de ustedes como estos los están haciendo. Porque ellos no tenían ningún problema con vaciarle los bolsillos a los corintios. Pero lo que es más, esta parte nos traza una línea clara entre un verdadero padre espiritual y un farsante. Y si usted quiere saber quién es su líder legítimo, entonces se tiene que hacer esta pregunta: ¿quién está invirtiendo en su vida? ¿Quién está interesado en conocerle personalmente para poderle ayudar en su lucha contra el pecado? El verdadero líder invierte. El verdadero líder deposita en su vida. Pero el que está buscándole el lado para edificar su propio imperio, esa persona solamente hace retiros. Un verdadero padre espiritual vivifica con sus palabras, pero los superapóstoles terminan drenando tus energías. El que es un padre de verdad asume su responsabilidad, como vemos en el resto del verso 14 cuando Pablo les dice: después de todo, los hijos no mantienen a los padres, al contrario, son los padres quienes mantienen a sus hijos. Eso es cierto. La responsabilidad de un padre para con sus hijos es algo que por naturaleza nos llama a esforzarnos de una manera que no nos esforzaríamos por nadie más. Dice el verso 15: con gusto me desgastaré por ustedes y también gastaré todo lo que tengo. Desgraciadamente, a pesar de eso, a pesar de esta actitud desprendida, los superapóstoles habían tenido mucho éxito envenenando las mentes de muchos en Corinto. Porque Pablo les dice con toda sinceridad en el resto del verso: parece que cuanto más los amo, menos me aman ustedes a mí. Y ese es otro efecto de un líder falso. Un líder falso envenena las mentes de las personas y trae división.
entre personas que eran amigos antes. Y los líderes falsos toman, por ejemplo, asuntos secundarios como hoy en día ciertas doctrinas y también la política en años de elecciones, y toman estos asuntos secundarios y los elevan a primera importancia y terminan creando controversias y terminan creando divisiones innecesarias, provocando que personas en la iglesia renieguen de líderes que les han servido con integridad. Pablo dice en el verso 16, algunos de ustedes admiten que no les fui una carga, pero otros todavía piensan que fui muy astuto y que me aproveché de ustedes con engaños. Los líderes falsos manipulan y hasta logran que la integridad sea malinterpretada como corrupción. Pablo está boquiabierto ante esta situación. Dice, ¿pero cómo? ¿Acaso alguno de los hombres que les envié se aprovechó de ustedes? Cuando le pedí a Tito que los visitara y envié con él al otro hermano, ¿acaso Tito se aprovechó de ustedes? No, porque ambos tenemos el mismo espíritu y caminamos sobre las pisadas del otro y hacemos las cosas de la misma manera. El que los corintios hallaran algún problema con Pablo o con los emisarios que le había enviado era una noción completamente descabellada y no tenía nada que ver con la realidad. Las acusaciones de los enemigos de Pablo eran completamente 100% absurdas. Pablo estaba plenamente convencido de que había actuado en integridad, al punto de que le deja saber a los corintios que estaba afirmando todo eso ante la presencia de Dios. Verso 19. Tal vez piensen que decimos estas cosas solo para defendernos. No, les decimos esto como siervos de Cristo y con Dios como testigo. Para alguien que teme al Señor, para alguien que está recibiendo un emisario espiritual para mantenerlo humilde, estoy seguro que no usa esas palabras con liviandad. Pero bueno, en último análisis, los motivos de Pablo no eran egoístas. Él podía decir con integridad en la segunda parte del verso 19, todo lo que hacemos, queridos amigos, es para fortalecerlos. En su comentario de 2 de Corintios, Ken Hughes está de acuerdo con la actitud sacrificada de Pablo. Él escribe, el ministro verdadero busca el bien espiritual de los demás de manera desinteresada, gastando y gastándose con gusto. Esto es cierto cuando sirves, ya sea con creyentes, no creyentes, niños, estudiantes, enfermos, en el púlpito o en el campo misionero. Esto es lo que más se necesita si queremos que un ministerio auténtico tome lugar. Gustosamente buscar el bien de otros y gastarse uno mismo. Ciertamente, Pablo había servido a los corintios de esa manera. Dios había mostrado sus señales. Pablo se había dado de manera sacrificada. Y aún en este momento, después de tanto drama, después de tanto rechazo, Pablo sigue mostrando un corazón lleno de solicitud para con la iglesia en Corinto. Y esta palabra, el ser solícito, quizás es una palabra que ahora no estamos usando tanto, pero cuando uno muestra una actitud de ser solícito, eso significa que uno es cuidadoso, que uno es afanoso, que uno es atento, especialmente a las cosas importantes. Hoy en día, les puedo decir que la gente evita reunirse con el pastor, quizá porque consideran que uno quiere entrometerse en asuntos privados. Pero si usted se ha hecho miembro de Crosspoint Español, si usted ha firmado el pacto de membresía, lo que nosotros llamamos el pacto de partícipes, usted sabe que la primera promesa que nosotros hacemos en ese pacto dice, nos comprometemos con cuidar de usted con amor y buscar su crecimiento en Cristo. Mi trabajo es ayudarlo a usted a mantener su trayectoria a través de este proceso, un proceso que toma toda una vida. Pero al enemigo le gusta enviar todo tipo de distracción para que usted deje de estar pendiente al rumbo que usted lleva.
y los corintios se habían distraído de su deber principal. Y su deber principal, especialmente si usted ha leído Primera de Corintios, era arrepentirse y apartarse de todos los pecados que Pablo había denunciado en ese libro. Lea Primera de Corintios para que usted vea el desastre que era esa iglesia. Por esa razón, Pablo les tiene que dar una advertencia bastante seria. Les dice en el verso 20, temo que cuando vaya no me gustará lo que encuentre y que a ustedes no les gustará mi reacción. Temo que encontraré peleas, celos, enojo, egoísmo, calumnias, chismes, arrogancia y conducta desordenada. Básicamente, Primera de Corintios. Todos los pecados que Pablo había denunciado en ese libro. Y como Pablo era un verdadero padre espiritual, con un corazón solícito, él les reitera con mucha seriedad en el verso 21. Tengo miedo de que cuando vaya de nuevo Dios me humille ante ustedes y quedaré entristecido, porque varios de ustedes no han abandonado sus viejos pecados, no se han arrepentido de su impureza, de su inmoralidad sexual ni del intenso deseo por los placeres sensuales. ¿No les parece curioso que los superapóstoles, con toda la liturgia judaizante que traían, con todos los sacrificios, con todas las reglas, en último análisis no tuvieron el poder para lograr combatir la inmoralidad dentro de Corinto? No pudieron. Y eso es porque tratar de ganarse el favor de Dios con nuestros propios esfuerzos, lo que nosotros llamamos el legalismo, eso puede tener un efecto superficial, eso puede tener un efecto temporero, pero eso nunca transforma verdaderamente los corazones. Uno termina distraído en asuntos sin importancia, uno termina peleándose con un hermano en la fe en cuanto a asuntos triviales de doctrina o en cuanto a política, sin prestar atención al rumbo que uno lleva, y antes que te des cuenta te caes dentro de una fuente o en un hueco en la carretera. El líder falso, el superapóstol, es bien bueno para traer controversias innecesarias que distraen de los asuntos que son verdaderamente importantes. Y ojo, porque a través de estas controversias, el superapóstol está buscando promover su plataforma. Mientras que un verdadero padre espiritual permanece a tu lado, inmiscuido, metiéndose en tu vida, aun si le cuesta. Una vez más, esto es sencillamente parte del costo del ministerio que uno tiene que tomar en cuenta si uno está sintiendo ese llamado. Según el autor y pastor episcopal del siglo XIX, Phillips Brooks, ser un ministro verdadero a los hombres significa siempre aceptar nuevas alegrías y nuevas tristezas. El hombre que se entrega a otros nunca podrá ser completamente triste, pero tampoco será jamás un hombre de alegría constante. Junto con cada grado superior de consagración, a él llegarán gozos nunca antes experimentados. Pero en la misma copa se mezclará un pesar que él antes no tenía la capacidad de sentir. Sin embargo, no importa la manera en que ministres, si eres cristiano, yo te garantizo que tú vas a ser capacitado o capacitada por el Espíritu Santo para ejercer esta labor. El Señor está presto para ayudarte, no importa cómo este trayecto te haya roto el corazón. Siempre y cuando tu vista permanezca fija en la persona de Jesús. Porque como nos dice Marcos 10:45, Jesús es el único que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. O como nos dice Hebreos 12, Jesús, por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz. También dice que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo para que no se cansen ni se desanimen en su corazón.
Cuando nosotros estamos en Cristo se acaba el show, se acaba la competencia, se acaba el protagonismo. Y nosotros le hacemos caso a Dios cuando nos dice en Filipenses 2, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Así que, amada iglesia, les pregunto una vez más, ¿qué rumbo llevan? ¿A quién están siguiendo? Donde esa persona pare, ustedes van a parar. El superapóstol que se comporta como una celebridad VIP quiere ofuscar tu atención con controversias que te van a distraer de los asuntos importantes a los cuales debes estar prestando atención. La verdadera paternidad espiritual pertenece a la persona que te apunte en la dirección del Salvador humilde que vemos en Filipenses 2, que también nos dice que Él, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. En este momento quiero invitarles a responder en adoración a nuestro Salvador.